titulamos El culto racional que a Dios le agrada, buscando entender quién es nuestro Dios, ¿no? Pero del modo en que Dios lo definió, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros sabemos que desde el año 1980, cuando se definió el primer conjunto de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, que fue votado por los delegados a la conferencia de la Asociación General, las creencias fundamentales número 2, 3, 4 y 5 definen en qué Dios creemos los adventistas del séptimo día, definen cuál es nuestra religión. Y nosotros debemos contestar racionalmente la siguiente pregunta, como lo hacían los miembros de la Iglesia primitiva. ¿Es esa la verdadera religión cristiana? ¿Es esa la religión de la Iglesia primitiva? ¿Es esa la religión del pueblo que conocía a su Dios? Y eso es fundamental para nuestras vidas. Como dijo Jesús, esta es la vida eterna. El conocimiento de nuestro Dios y del verdadero Jesús es el fundamento de nuestras vidas. Ahora, ¿qué es una religión? Como podemos ver diferentes definiciones, pero yo tomé esta, que es la primera que apareció, ¿no?, cuando busqué definición de religión, y es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de creencias de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Entonces, eso es religión. Es la que une a un hombre con una divinidad. Es el conjunto de normas, comportamientos, etcétera, que hacen los hombres para religar con Dios, o sea, relacionarse con una divinidad, una deidad, que puede ser un dios o varios dioses. Esa es la definición. Una religión es la que liga o une a una persona con una divinidad. En el caso del cristianismo llamamos religión a religar con Dios. Ese vínculo que se rompió, restablecerlo. Entonces siempre en una religión, una mujer está definida por el Dios al que adora. Esa es la religión de esta mujer. Porque puede haber varias mujeres que adoren al mismo Dios. Y la religión de ella es la misma. Porque lo que define cuál es la religión es el Dios al que uno adora. Por eso todas las mujeres o cultos o iglesias que adoran a la misma divinidad tienen la misma religión, porque todas ellas hacen que los hombres adoren al mismo Dios. Los ligan al mismo Dios, los unen al mismo Dios. Y ese es el caso de la Gran Babilonia, como dice la Biblia, que es la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces las rameras son las mujeres que adoran al dragón y las abominaciones son sus ídolos, con los que adoran al dragón. Entonces, por eso la Gran Babilonia es la madre de todas las mujeres que adoran al dragón, cada una de acuerdo a su propia tradición, sus ídolos, que son diferentes, incluyendo la tradición cristiana de Jezabel. Por eso la Gran Babilonia toda adora al dragón, porque el dios de la Gran Babilonia es el dragón. Y la religión de todas ellas es la misma, aunque aparentemente sea distinta, en el fondo es la misma. Por eso, aunque a simple vista parezca que las hijas de la Gran Babilonia son diferentes religiones, porque cada una de ellas adora su propia divinidad, todas ellas adoran al dragón, según su propia tradición. Lo que queda expuesto, ¿no?, o quedó expuesto claramente el 27 de octubre del 2011, cuando se formó y fue presentada en público la Triple Alianza Religiosa, ¿no?, como anuncia la profecía del Apocalipsis, momento en el que todas ellas indicaron que adoran al mismo Dios, cada una de acuerdo a su propia tradición, y se unieron para andar juntas en el camino de la paz, y salieron a buscar a los reyes de la tierra, para unirlos al ejército del dragón en la batalla de Armagedón. Por eso es importante entender eso. En el fondo, en la tierra, solo hay dos religiones, porque todas las religiones de la Gran Babilonia adoran al dragón. Y el único pueblo que adoraba a un Dios distinto era Israel. La pregunta es esta. En este tiempo, ¿existe un remanente que adore al Dios de Israel? Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, son 3 instituciones que son habitación de demonios. Y estos que salen de ellas son demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Entonces, cuando nosotros viéramos que se forma la triple alianza, eso es una señal muy clara. Es una de las señales que Jesús dijo que veríamos, que nos indicarían que nuestra es la última generación. Y vamos a sintetizar esto con las imágenes que publicó Roma. Acá vemos al Papa en ese tiempo, Benedicto, y todos los líderes religiosos unidos con él, ¿no? En Asís, ahí todos reunidos en el púlpito de esa iglesia, y de ellos el Papa seleccionó a 10 para que estén con él, frente al resto de todos los dirigentes, ¿eh? Porque esto es un cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, porque la bestia religiosa también tendría 10 cuernos, tendría 7 cabezas y 10 cuernos. Y el Papa es una de estas cabezas, la que sufrió la herida de muerte, pero que sanaría. Ahora, ¿qué dice el Papa y dicen todos los líderes religiosos? Se trata más bien de estar juntos. O sea, todas las mujeres juntas. Todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas, porque todos se reconocieron como adoradores del mismo Dios. Y aquí en la tercera imagen aparece el obispo anglicano diciendo, y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. O sea, todos tienen una relación universal con el mismo Dios, porque adoran al mismo Dios. Las religiones paganas y las que se llaman cristianas y todas adoran al mismo Dios. O sea, todas las hijas de la Gran Babilonia, incluidos los 10 cuernos. Y lo interesante es que entre los 10 cuernos estaba un representante judío, indicándonos que el pueblo judío va a ser uno de los 10 cuernos, porque el Papa sentó ahí al frente a los que él identificó como los 10 líderes más importantes que los van a acompañar en el tiempo de angustia. ¿Y qué dice este rabino judío? Una realidad que lleve a una verdadera bendición y curación de la humanidad. O sea, que todos se reconozcan unos a otros como adoradores del mismo Dios y anden juntos en el camino de la paz. ¿No? Y el Papa, como decía la profecía, declaró paz y seguridad, mostrándonos que la llegada del día de Jehová está a las puertas. ¿Y qué dijo él? Nunca más violencia, a partir de que todos, acá están todos reunidos en Asís. Dice, nunca más violencia, nunca más terrorismo. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. ¿No? Y andamos en el camino de la paz, amándonos unos con los otros, dice. Pero, ¿es esta la verdadera religión? ¿Adoran todas estas religiones al Dios verdadero? ¿O como dice la Biblia, adoran al dragón? Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de hermanos que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, pero el Papa está diciendo que a través del Dios que él adora, se adora al mismo Dios que todas las religiones paganas. ¿Y es verdad? Sí, es verdad. Como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis, la tradición cristiana de Jezabel, la Iglesia Universal o Católica de Roma, fue creada por Balaam en el tiempo de la apostasía del hombre pecado, que apostató de Jehová, el Dios de sus padres, y empezó a adorar al dragón, el Dios de la Gran Babilonia, adorando al Dios de la bestia romana, el Dios de las fortalezas, bajo su disfraz cristiano, como claramente lo anunciaba la profecía de Daniel 11. ¿Qué dice Daniel 11? El Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? Porque tenía un Dios y apostató y lo dejó. Y honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia. Un Dios que sus padres no conocieron. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, del poder de la bestia romana, porque después tendrá el poder político de la bestia y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, ¿qué pasó entonces? Por adorar al dragón, los apóstatas hicieron habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, como Jesús lo anunció. Y llegaron a conocer las profundidades de Satanás, a ser sus hijos, y guiados por Satanás, buscaron extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la imagen definida en la doctrina de Jezabel. Y en el edicto de Tesalónica, del año 380 después de Cristo, que es el tipo de la ley dominical activa,
podemos ver cuál era la herejía del pueblo conocía a su Dios. ¿Por qué los buscaron matar? Que la bestia, la ramera romana, sentada nuevamente sobre el poder del Estado romano, quería extirpar de la tierra. O sea, quería extirpar de la tierra la verdadera iglesia de Cristo. El pueblo conocía a su Dios, y quería obligar a todos los hombres a adorar a su nuevo Dios. Esto es lo que encontramos en el conflicto de los siglos. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio romano y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. O sea, no era Dios el que la guió, sino el príncipe de este mundo. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, o sea, se sentó sobre el poder político, ¿no? El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿Y la herejía cuál era? Herejía era, como la define el edicto de Salónica, no adorar al Dios del Papa. Porque el Estado romano impuso lo siguiente: queremos que todos los pueblos profesen la religión. O sea, el Estado romano impuso una religión, la adoración de un Dios. Porque Constantino en el año 313 había decretado libertad religiosa. Si se fijan, hay un micrófono abierto, se lo pueden cerrar. Entonces, queremos que todos los pueblos profesen la religión que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. ¿Quién? Porque el Papa, ya había Papa. Silvestre I fue el primer Papa. Fue el primer. Un poco los aviones que despegan de aquí. Ahora, disculpen, voy a ver si cerramos los micrófonos, porque para que no haya ruido. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La bestia romana impuso una religión, la religión que profesaban el ahora pontífice Dámaso, el obispo de Roma, que ahora era sumo pontífice romano, era jefe de la religión pagana imperio romano, porque la Iglesia Católica es la unión de ambos. Y Constantino le dio a Silvestre I la tiara, la triple corona pontificia de justamente el sumo pontífice romano, el trono y el poder del sumo pontífice romano, como parte del dragón, porque Constantino era una de las cabezas del dragón. Entonces el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad dentro de Jezabel en ese caso. Y después otro emperador le dio autoridad política, ¿no? Que fue Justiniano. Entonces la bestia romana impone una religión que profesaba en ese tiempo el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, y la define así, como un credo. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, ¿a qué adoraba la bestia? A la Trinidad. Ahí ponía por la fuerza la adoración de la Trinidad. Y ordenamos que tengan el nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, y les puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos a los que adoraban la Trinidad. ¿Para qué? Porque es lo mismo que hacer la bestia sube a la tierra, para que solo ellos pudieran comprar y vender. Mientras que los demás, los que no adoran a la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. ¿Qué pasa si alguien es demente y loco? Pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender y es despojado de sus bienes. Sobre los que pesará, fíjense, además la infamia de la herejía, los llama herejes, ¿no? Y establece que la herejía es un delito penal que va a ser castigado por el Estado. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. O sea, las iglesias de los verdaderos cristianos, ahora el Estado prohibía que se llamen iglesias, ¿no? Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces, este es el tipo de la ley dominical activa, porque en el 321 Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, la ley dominical pasiva, y en este caso lo que hizo la bestia romana es decretar la adoración del dios del domingo, la adoración del dragón bajo la tradición cristiana de Jezabel. Ahora, esto es lo que va a pasar en el tiempo angustia, porque se va a obligar a adorar a la bestia y a la imagen a la que adora la bestia. Y la imagen a la que adoraba la bestia romana era el dios la Trinidad, porque era una imagen filosófica, creada con conceptos filosóficos que los verdaderos cristianos no adoraban. Y lo que quería hacer justamente Jezabel es imponerle a todos los hombres que adoren a su nuevo Dios, que
tengan su doctrina. Y por eso esta bestia hizo lo mismo que va a hacer la bestia que sube a la tierra, y por eso Elena White decía que Estados Unidos se va a transformar en una imagen de la bestia romana, porque va a seguir el mismo camino y va a hacer la misma obra. Y como leemos en primeros escritos, como Dios le mostró, en la visión del gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces, fíjense, Satanás incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Y como decía Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte tropas. ¿Y esas tropas qué fue? La Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. O sea, el rey en el norte, Constantino, levantó esas tropas. ¿Cómo? Uniendo a los apóstatas con la religión pagana del Imperio Romano, con Jezabel. Y esas tropas profanarían el santuario y la fortaleza, la verdadera iglesia de Cristo, y quitarían el continuo. Y pondrían la abominación desoladora, la abominación del desolador. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, porque los que se unieron a esas tropas fueron los violadores, los apóstatas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y la iglesia cristiana se dividió en dos, entre los que adoraban a la Trinidad y los que seguían adorando al Dios verdadero. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y ahí empieza la persecución de nuevo y el asesinato de los verdaderos cristianos, ahora perseguidos por el dragón y su mujer disfrazada de iglesia. Y esto ocurrió en el año 380. Entonces, cuando estudiamos los hechos proféticos y el cumplimiento de la profecía de la historia, como dice Elena White, que tendríamos que entender por qué estos hechos son innegables, vemos que en el año 303 Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos y que por 10 años, como decía la profecía, se los persiguió hasta que Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas, y con ellos levantó la Iglesia Católica, y los apóstatas lo guiaron y lo ayudaron a hacer esa obra, y en el 321 Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, Silvestre I trasladó el sábado al domingo, en el 325 en el concilio ecuménico de Nicea se define la fórmula ecuménica por la que todos adorarían al Dios común, que era el Dios de Constantino, porque los apóstatas, para que Constantino le dé su poder, su autoridad, tuvieron que reconocer que la imagen que vio Constantino era Cristo. Y después tuvieron que reflejar eso en una doctrina. Y finalmente, tener esa doctrina nos llevó a conocer las profundidades de Satanás, y en el año 380 empezaron a perseguir y asesinar a sus antiguos hermanos. Y ese fue el fruto de tener esa doctrina. Y esto es un hecho muy claro. Y ahí se dividió la iglesia en dos grupos claros. Los que adoraban a la bestia de su imagen, incluso los que apostataron para no recibir la muerte, y los que siguieron fieles. Hasta que, al fin de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, y ese periodo empezó cuando Dios levantó a su iglesia, y llegó a fin del siglo XIII. Ahí fue exterminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Dios fueron echados por tierra, y se perdió ese conocimiento. Pero justamente eso es lo que da identidad a la iglesia adventista, porque Dios llamó al pueblo adventista a recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados sean reedificados. Y va a pasar eso, por eso va a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Entonces, el entender esta profecía nos ayuda a entender cuál es la obra del pueblo adventista y lo que Dios prometió hacer con el pueblo adventista y lo que va a pasar. Pero sigamos adelante viendo lo que pasó en ese periodo. Y como dice la profecía, se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿no? Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Cristo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y estos hechos históricos nos muestran claramente que los que adoraban a la Trinidad, al nuevo Dios oficial de Jezabel y de la bestia romana, no conocían al verdadero Padre ni al verdadero Jesús.
como Jesús lo había anunciado. En Juan 6:3 leemos: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, ¿qué llevó a los católicos a perseguir y asesinar? El fanatismo de creer ciegamente lo que le decían sus dirigentes sin estudiar la Biblia. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Porque no conocían al Dios verdadero, ni al verdadero Jesús. Y eso es muy claro. El que adora a la Trinidad no conoce al Dios verdadero, ni al verdadero Jesús. Y llega a conocer las profundidades de Satanás, y como dice Juan en 1 Juan, llega a ser hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque la iglesia cristiana se dividió en dos. En una estaban los hijos de Dios y en la otra los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, era hijo del maligno, hijo de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto es evidente, clarísimo, no se puede negar. Esto ocurrió. Los dirigentes de esa iglesia llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque adoraban a Satanás bajo la tradición cristiana de Jezabel. Ahora, ¿qué pasa en nuestros días? Porque estamos viendo los hechos que Dios dice que tenemos que ver, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra iglesia. En nuestros días, las iglesias caídas, las mujeres cristianas de la tierra, de Estados Unidos, se maravillarían en pos de la bestia religiosa y se unirían a ella en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios, el Dios universal o católico del Imperio Romano, y tendrían la misma religión. Y esto es lo que Dios le mostró en el White. Evento de los últimos días, página 133. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, que adora ídolos. Y esta es la religión, la adoración de estos ídolos, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y en el conflicto de los siglos 6-28 leemos: el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía en los posteriores días. ¿Por qué? Porque no adoran al Dios verdadero, apostataron y fueron detrás de otro Dios. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? ¿Lo reconocerían las iglesias caídas como parte de la Iglesia de Cristo y se unirían a ellas? Y eso es lo que Dios le había mostrado a Elena White, es lo que dice la Biblia. ¿Y ocurrió? Sí. ¿Cuándo? El 14 de febrero de 2010 en el Vaticano fue anunciado que las iglesias protestantes caídas reconocían a Roma como la verdadera iglesia de Cristo, haciendo sanar la herida de muerte que le produjo a la iglesia de la Reforma, al demostrar con la Biblia, con los dos testigos, con la espada de dos filos, que Roma no era parte de la iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis. Y declararon que se unían a ellas en puntos comunes de doctrina, reconociendo su autoridad para definir doctrina. Y eso ocurrió el 14 de febrero de 2010. Y esta es la declaración del cardenal Kasper. Durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. Cosecharon los frutos de 40 años de diálogo ecuménico que había empezado en 1970, que reunió a más de 30 prestigiosos teólogos católicos, luteranos, metodistas y reformados para tratar el tema del futuro del movimiento ecuménico. El cardenal Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos desde hace casi 9 años, realizó unas sorprendentes declaraciones, o sea, sorprendió a los periodistas. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. Dijeron: este es nuestro fundamento común. Acá construimos nuestras casas. ¿En qué? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos de Roma. O sea, ¿qué hicieron? Reconocieron la autoridad de Roma para definir doctrina, para definir dogmas. Y dijeron: vamos a basar nuestro fundamento, vamos a estar juntos y vamos a tener el mismo fundamento. Vamos a adorar al mismo Dios. Vamos a adorar a Jesús, definido en los concilios de Roma, y a la Trinidad, definida en los concilios de Roma. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique y refuerce y profundice el fundamento común, porque eso es lo más importante. Ya definieron cuál es el fundamento común. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Es la roca o es la arena? Es la arena del mar.
subir, o sea, porque la visión, Juan estaba parado sobre la arena del mar y vio subir una bestia del mar. Y que se maravilla toda la tierra sobre la bestia, y se unen, y adoran al dragón. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia, porque estas iglesias protestantes la reconocieron como la verdadera Iglesia, reconocieron su autoridad para definir doctrinas en sus concilios y las adoptaron como propias, o sea, volvieron a ser católicos, se volvieron a unir a la Iglesia Católica. Y esto es el cumplimiento claro de la profecía. Ahora, ¿cuál es el Dios común? El Dios definido en los concilios ecuménicos de Roma, el Dios en cuya defensa la bestia romana asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y eso es claro. En este contexto, el cardenal Casper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Ahora, si todos adoran al mismo Dios, como dice el Edicto de Tesalónica, son todos católicos, entonces lo que enseñan es el catecismo, catequizan, porque todas las iglesias protestantes ahora públicamente se volvieron a Roma y son parte de la misma religión. Ahora, ¿qué decía la profecía? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Dónde estaba Juan? Sobre la arena del mar. ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios le mostró esto? ¿Por qué le dijo que estaba sobre la arena del mar? Porque ahí se unirían las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león, y el dragón. ¿Pero qué dice Roma? Jesús. No, pero es el dragón, porque Roma llama Jesús al dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló en toda la tierra, a la que había ayudado, la tierra que había ayudado a la mujer que había ido de la tierra se maravilla en pos de la bestia. Y adoran al dragón, o sea, se unen a la bestia para adorar al dragón. ¿Y cómo la adoran? Adorando la misma imagen que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque la reconocieron como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella. Ahora, ¿qué le reveló Dios al pueblo antista? Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Y se unieron? Sí, lo declararon públicamente, ya están unidos. Ahora, la próxima cita está en el conflicto de los siglos. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, ¿cuáles son? La Iglesia Católica y las protestantes, uniéndose en puntos comunes de doctrina, que ya pasó, influyan sobre el Estado, eso es lo que pasa ahora, ¿no? Para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habría formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, pero esos dogmas son dogmas comunes con Roma. Hizo Roma en el Edicto de Tesalónica, impuso el dogma de Jezabel. Y ahora los protestantes adoptaron como propios esos dogmas. ¿Qué van a imponer? Si son dirigidas por el dragón, ¿qué van a hacer? ¿Se va a cumplir la profecía? ¿Van a seguir el mismo camino? Sí. Conflicto de los siglos 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia romana, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus propios fines. Y justamente una señal muy clara es que la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Dios no usa la fuerza, no obliga, llama, porque ofrece la salvación. Pero el que usa la fuerza es Satanás. Al comienzo ensaya la atracción como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora.
O sea, lo que hizo la bestia babilónica es lo que hicieron todas las bestias, es lo que hizo la bestia romana y va a ser la bestia que suba de la tierra. Obliga a todos los hombres a adorar a una imagen. En el caso de Nabucodonosor, él era la imagen de oro que puso allí en el valle de Dura. Roma obligó a adorar a las piernas de hierro de esa imagen. Y el falso profeta se unió a ella para adorar al mismo Dios, que es parte de la gran imagen que Dios le mostró a Daniel en Daniel 2. Y este es otro claro hecho histórico que nos muestra que el Jesucristo y la doctrina de la Trinidad, definidos en los primeros concilios de Roma, no nos llevan a conocer al santo, al verdadero Jesús, ni a su Padre, sino son las imágenes que llevan a adorar al dragón y a los demonios que habitan en medio de la gran Babilonia, los espíritus demonios que ahora le dan poder al falso profeta. Y ese es el verdadero sentido del mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su Dios, y recibe la marca, porque esto era verdad presente en el tiempo de Roma, y los cristianos se dieron cuenta. La marca, ¿cuál era? El nombre cristiano católico en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, si bebe del vino de Babilonia conscientemente, y va a sufrir, va a llegar a tener el mismo destino que la bestia. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y esto es muy delicado, pero lo comprenderíamos. Ahora, ¿qué pasará si para poder buscar la amistad de las mujeres cristianas nos uniéramos a ellas en puntos comunes de doctrina y empezáramos a adorar al mismo Dios y tuviéramos la misma religión? Como todos los moradores de la tierra, junto a las mujeres que se maravillaron en pos de la bestia, estaríamos adorando al dragón, bajo su disfraz cristiano. Ahora, y lo triste es que cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Trinidad, en el Casa Editorial Sudamericana, páginas 10 al 11, ahí nos muestran que el objetivo de introducir la Trinidad en la Iglesia Adventista es ese. Este párrafo lo vamos a leer, fíjense lo que dicen nuestros teólogos. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. O sea, creemos en lo mismo. Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, este es el fundamento común. Por eso es lo que declararon la bestia y el falso profeta. O sea, ¿cuál es el propósito de introducir la Trinidad? Que construyamos nuestras casas en el mismo lugar que ellos y adoremos al mismo Dios. O sea, seamos parte de lo mismo, seamos católicos. Pero ese es el objetivo de la contrarreforma, llevar a todos los protestantes de vuelta a Roma. Y por supuesto con las iglesias caídas ya lo lograron. Y ese es el objetivo también con el pueblo adventista. Ahora, por el pueblo adventista estaría dormido, como el ángel de Odisea, no se daría cuenta de lo que está pasando hasta que arreglara sus lámparas, hasta que sus lámparas alumbren el lugar oscuro. ¿Y cuál es ese terreno común? ¿Es la roca o es la arena? ¿Es la arena del mar? No es la roca, no es el Dios de Israel. Y fíjense también la declaración de nuestros hermanos, en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc., las iglesias tradicionales de los Estados Unidos. Existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones hereditarias, de nuestras nuevas convicciones, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los primeros adventistas eran antitrinitarios. Entonces, ese es el objetivo de introducir la Trinidad en la Iglesia Adventista. Pero ¿cuál sería nuestra religión? La misma que la religión de la bestia y el falso profeta. Pero tiene que ser esa nuestra religión. Ahora, ¿cuál debe ser la religión del pueblo adventista? Y tiene que ser la religión que debería llegar a tener el remanente justamente al que Dios llamó, que tiene la misión de predicar el mensaje de los tres ángeles. Y esa religión la llegaríamos a tener cuando este remanente completara su primer trabajo. Y está definida en las profecías. ¿Por qué? Porque para que los lugares asolados sean reedificados, puedan ser reedificados, el remanente debe llegar a tener la religión de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios. No la religión de los que perseguían al pueblo conocía a su Dios, sino la religión del pueblo conocía a su Dios. El pueblo al que el dragón y su mujer persiguieron por 1260 años porque no adoraba a los dioses de Jezabel.
hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como lo dice la profecía de Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación asoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojos. Las tropas que levantó Constantino, a quien adoraban, al Dios de la Trinidad. Y ese pueblo que era perseguido, no, era asesinado por no adorar al Dios de la Trinidad. Ahora, ¿a qué Dios adoraban? Eso tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el Padre y el Jesús al que ellos adoraban? Y también sabemos que debe ser la religión de Elías. Tiene que ser la religión del pueblo que conocía a su Dios y la religión de Elías. Porque después de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, el remanente debe enfrentar a los profetas de Baal y Acera, como los enfrentó Elías en el tiempo de Acab y Jezabel. Primero, para que el pueblo de Elías remanente, el pueblo que está en medio de Jerusalén, llegue a conocer al Dios de Elías. Y luego, para que lo llegue a conocer todo el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y porque en este tiempo se estaría repitiendo lo que pasó en el tiempo de Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el Dios de la Gran Babilonia, id en pos de él. Y eso es claro. ¿Cómo está disfrazado el Dios de la Gran Babilonia en este tiempo? ¿A quién adora Jezabel? Al Dios de la Trinidad. Ahora, ¿Jehová y la Trinidad son la misma cosa? Y el pueblo adventista cree que sí. Los protestantes creen que sí. Los católicos creen que sí. Todo el mundo cree que sí, pero es verdad. Entonces vamos a ver cuál es la religión definida de las creencias fundamentales, porque ese es el objetivo de este estudio. O sea, primero vimos lo que significa la Trinidad en la historia y vamos a ver cuáles son nuestras creencias. La creencia número 2 se titula la Trinidad. ¿Y qué dice? Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos, omnipresente y omnipresente. O sea, ¿qué Dios? La Trinidad. No está hablando de una de estas personas, sino el Dios, que es el conjunto de tres personas. Este Dios es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y se toma de Deuteronomio 6.4, Mateo 28.19, etc. Un montón de versículos de la Biblia. Esta declaración de creencias afirma que, fíjense, hay un solo Dios, y ese Dios es la Trinidad, que no es un ser personal, no es una persona, sino es una unidad de tres personas coeternas. Es una institución. Y este Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos, omnipresente e infinito, y el Dios de la Trinidad escapa a la comprensión humana. Ahora, entender la Trinidad es muy sencillo, porque está definida con palabras de hombre y cualquiera puede entender ese concepto. Ahora, que esos conceptos sean racionales o no es otra cosa, pero entender lo que es la Trinidad es muy sencillo. Es leer esto y decir, cualquiera lo entiende. Aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Entonces lo importante es cuál es la autorrevelación de la Trinidad. Eso tenemos que entenderlo. Y la creencia 3 habla de el Dios Padre de la Trinidad. Dios, el Padre Eterno, es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y toman un montón de versículos. Ahora, ¿pero quién es el Dios de la Trinidad? Acá arriba se toma, fíjense, Génesis 6.4, que dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿Jehová es la Trinidad? ¿Jehová es una unidad de tres personas? ¿O Jehová es nuestro Padre? ¿Quién es Jehová? Por eso tiene que haber una relación racional, tenemos que entender racionalmente la palabra de Dios, porque lo que Dios reveló es para que su pueblo lo entienda racionalmente. Entonces, si Jehová es la Trinidad, entonces Jehová no es una persona.
Entonces, ¿quién es el Dios Padre? No es Jehová. Ahora, dice que las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí se habla de Dios el Padre Eterno, que es la primera persona de la Trinidad. Es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación, y este Dios es justo, santo y misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Pero fíjense que la palabra Jehová en nuestras creencias no aparece. Las otras dos personas de la Trinidad comparten estas cualidades y facultades. La creencia 4, Dios el Hijo. Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Entonces, ¿quién creó todo? Está el Dios la Trinidad, y dentro del Dios la Trinidad está el Dios Padre, y está el Dios Hijo, que es el creador. Como definió Roma, es el agente creador del Dios Padre. Se reveló, justamente por medio de él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad, y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Entonces, ¿Jesús quién es? Este Dios Hijo que se hizo hombre. Ese es el verdadero Jesús. Ese es Jesús al que adora Roma. Pero vamos a ver, fíjense. Dios el Hijo Eterno define nuestra creencia. La segunda persona de la Trinidad es el agente creador del Dios Padre. O sea que Dios, el Dios Padre no es el creador, sino el creador es el Dios Hijo. Porque por medio de él se crearon todas las cosas, dice, y él es el creador de todas las cosas. Y este es el Dios que se encarnó en Jesucristo. O sea, el Dios Hijo es el que se encarnó en Jesucristo. Y volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y lo interesante es esto, restaurar todas las cosas. Pero esto es parte del credo católico, porque nosotros sabemos que cuando el verdadero Jesús venga, no va a restaurar la tierra. Eso es lo que enseñaba la Kunza, que Satanás le mostró, que él venía a reinar acá en la tierra por 1000 años, y esos 1000 años iba a ser restaurada la tierra. Esto no es adventista, esto viene a otro lado. Ahora vamos a la creencia 5, Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo se empeñó en la parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de la Biblia, infundió poder a la vida de Cristo, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio a favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, y la guía a toda verdad, a quien a la Iglesia. Y esto es interesante. Ahora, esta declaración de creencia afirma que Dios, el Espíritu Eterno, la tercera persona de la Trinidad, Él es el que inspiró a los autores de la Escritura, se infundió poder a la vida de Cristo. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que guía a la Iglesia a toda verdad, en armonía con las Escrituras. Entonces, ¿qué significa todo esto? Como estamos viendo, en las declaraciones de las creencias fundamentales se afirma que estas creencias fundamentales se basan en la Biblia, que las enseñanzas de nuestras Biblias son infalibles, como ya lo vimos, ocultando el hecho de que nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos. No son infalibles. Enseñan que la Trinidad escapa a la comprensión humana, aunque se la puede conocer por medio de su autorrevelación, siendo esta autorrevelación la que encontramos en la Biblia. ¿Y es verdad esto? Y van a ver que sí, que es verdad. Que Dios, el Espíritu Santo, guía a la Iglesia a toda verdad y supuestamente la guió a creer en estas creencias fundamentales, en armonía con las Escrituras de nuestras Biblias, a pesar de que la Trinidad es el Dios al que adora la Iglesia Universal o Católica de Roma. La pregunta es, ¿podría el verdadero Espíritu Santo guiarnos a tener la religión de Roma, a adorar al Dios de Roma? ¿Guió al pueblo conocido a su Dios a adorar al Dios de Roma? No. Entonces acá hay algo que no es coherente y eso tenemos que desentrañarlo. Y vamos a por qué nuestros hermanos dicen esto y creen esto, porque muchos lo creen. Ahora, entre nosotros hay lobos vestidos de oveja que saben lo que hacen, pero muchos de nuestros hermanos creen lo que está escrito aquí. La mayoría del pueblo antista creyó en estas afirmaciones porque es verdad, con los cadáveres de los dos testigos y siguiendo el método que Dios le mostró en el Huay, que siguen los falsos pastores y maestros, se puede enseñar a la doctrina de la Trinidad como si fuera una verdadera doctrina bíblica. Por eso el pueblo antista cree que es bíblica.
Fíjense, primeros escritos, la acción del gran conflicto, Dios le mostró cómo Roma dio muerte a los dos testigos y quedaron los cadáveres. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras de la Biblia. Las palabras inspiradas por Dios las cambiaron por otras palabras que no eran inspiradas por Dios, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué buscaban? Reflejar la tradición de Roma en nuestras Biblias, y para eso cambiaron las palabras de la Biblia. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Creen en la mentira, pero la ven reflejada en la Biblia. Y por eso Dios nos dejó justamente estas advertencias para nosotros abramos los ojos. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte, fíjense, una parte, porque esto es lo que hay que hacer para decir que la doctrina de la Trinidad es bíblica. De la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes, porque los sabios de Roma no cambiaron todas las palabras de la Biblia, algunas. Y las palabras que no cambiaron siguen dando el mismo testimonio, que es contrario al testimonio de las palabras de los sabios de Roma. Y tienen que ocultar esas palabras para poder engañar. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro "así dice Jehová". Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte. Esta es la clave. Porque es claro que la doctrina de la Trinidad la puedo enseñar con nuestras Biblias, pero hay que dejar y ocultar las partes que las contradicen, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, cuando estudiamos el cumplimiento de la profecía de la historia, y eso lo hicimos en Hechos Proféticos, podemos ver, y nosotros podemos ver, que ese fue el principal objetivo del Papa Dámaso al ordenarle a su secretario, Jerónimo Estridón, en el año 382 después de Cristo. Fíjense, en el año 380 se manda a perseguir y asesinar a los cristianos que no adoraban a la Trinidad, y en el 382 el Papa Dámaso le ordena a su secretario la creación de la Biblia católica, la creación de una Biblia que fuera la autorrevelación de la Trinidad. Fíjense lo que aprecian nuestras creencias. Fueran las escrituras con las que se pudiera enseñar las doctrinas de Roma, empezando por la autoridad del Papa y la autoridad de los concilios de la Iglesia de Roma, y fueran las escrituras con las que se pudiera combatir la herejía del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa si los adventistas nos despertamos, nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y arreglamos nuestras lámparas? Y la antorcha profética empieza a alumbrar el lugar oscuro, ¿no? Los dos testigos van a volver a la vida, van a resucitar. Si hacemos la obra que Dios nos dijo que tenemos que hacer, los dos testigos van a resucitar. Vamos a poder diferenciar las palabras de los sabios de Roma de las palabras inspiradas por Dios, y vamos a conocer cuál es su verdadero testimonio. El testimonio que conocía el pueblo de la iglesia primitiva, el testimonio que es la verdad, porque es algo que tenemos que hacer. Es parte de la misión del pueblo adventista, ¿no? Apocalipsis 11, 9 al 11, porque Apocalipsis 10 y 11 es parte del mismo mensaje del pueblo adventista. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿no? Porque esto pasaría en la última generación, cuando ese pueblo al que Dios le dio la misión de profetizar de nuevo estaría distribuido en toda la tierra, verán sus cadáveres, o sea, los van a estudiar, los van a analizar por 3 días y medio. Es el tiempo simbólico en el cual se escuchó el mensaje de Elías, 3 años y medio, y no permitirán que sean sepultados, porque las mujeres de la tierra que se habrían unido a Roma querrían sepultarlos. Y después de 3 días y medio de estudio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, los dos testigos volvieron a la vida y tienen que volver a la vida. Es la misión del pueblo adventista, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como Jesús nos dijo en Mateo 25, 6 al 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, estas son las señales. Se formó la triple alianza, se unieron puntos comunes de doctrina. El tiempo de angustia está a las puertas.
no va a pasar esta generación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué tienen que hacerlas? Tienen que estudiarlas. Tienen que estudiar diligentemente para poder diferenciar las palabras de Dios de las palabras de los sabios de Roma. Y por eso, como Dios nos dijo, para cada tema tenemos que hacer lo mismo, buscar todo lo que dice su palabra y buscar la cadena perfecta de verdades que empieza en el Antiguo Testamento y sigue en el Nuevo. Ahora, ¿qué relación hay entre Jehová, el Dios de Israel, y la Trinidad? ¿Es el Dios de Israel una unidad de tres personas coeternas? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la suma de lo que Dios nos reveló de sí mismo por medio de sus profetas. Y no es un misterio que no se pueda comprender. Son cosas reveladas en nuestro propio lenguaje y que todos podemos entender racionalmente, usando las reglas racionales y sencillas de nuestro lenguaje. Como leemos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son las que están en la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y como dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Hay que sumar todo eso. Y eterno es todo juicio de tu justicia. En cuanto Dios dice algo, uno así dice, Jehová es eterno, no cambia, Dios no cambia. Y Dios no se contradice. Y como Dios mismo anunció, al llamar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos, sabiendo lo que iba a pasar con ellos, nosotros sabemos que los testimonios del Nuevo Testamento deben estar sujetos a las revelaciones del Antiguo Testamento, porque los profetas están sujetos a los profetas. Si no se sujetan, si dan otro testimonio, eso indica que el que escribió ese testimonio no fue inspirado por Dios. El que escribió ese testimonio no le había amanecido. Y ese testimonio es un falso testimonio, porque en nuestras Biblias hay falsos testimonios. Como leemos en 1 Corintios 14, 32 al 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Las personas que Dios inspira están sujetas ¿a quién? A los profetas, porque no pueden declarar algo contrario a lo que Dios declaró anteriormente, pues Dios no es Dios de confusión, a la ley y al testimonio, como dice Isaías 8:20. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y tenemos que aplicar eso a todas las declaraciones del Nuevo Testamento. Y cuando el Nuevo Testamento da el mismo testimonio que el Antiguo Testamento, entonces ese testimonio es verdadero. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y no se, como dice la ley en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá, en este caso, una afirmación o una acusación. Entonces Dios llama a los 2 testigos ¿para qué? Para que nosotros podamos arreglar nuestras lámparas. Entonces cada vez que Dios revela algo sobre sí mismo, esa verdad es eterna, no cambia. Por eso vamos a buscar las revelaciones que Dios hace de sí mismo en el Antiguo Testamento, para llegar a entender cómo Dios se define a sí mismo. Y lo interesante es que cuando empezamos a buscar todo lo que Dios dice de sí mismo, porque Dios ya definió todo lo que tenemos que conocer sobre Él, encontramos que cuando Dios se reveló a Moisés, lo hizo como una persona singular, el gran yo soy. Y le indicó que su nombre personal sería Jehová o Yahvé, y con ese nombre se le invocaría siempre, es para siempre. Éxodo 3 del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés diciendo, yo, primera persona singular. Se presentó como una persona singular. Yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Y le dio el nombre, por primera vez. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Este es el primero de la primera de las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo. Y como dijo Jesús, no, esto no va a cambiar. Y como dice Malaquías 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual di en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y esta es la primera. Este es mi nombre para siempre. Ya ven.
Con él se me recordará por todos los siglos. Y es importante porque todo aquel que invocare este nombre será salvo. Y en Éxodo 6, del 2 al 8 leemos, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y a partir de ese momento se presentó como Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová. No me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y Jehová es una persona singular. Yo soy Jehová. Es el nombre de una persona singular, no de un conjunto de personas. Jehová es una persona. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, una persona singular, que os sacó de debajo de las tareas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y cuando habló en Horeb con el pueblo y les dio los 10 mandamientos, Jehová se identificó del mismo modo. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo, y estos son los 10 mandamientos del Dios verdadero. Yo soy Jehová tu Dios, una persona singular, yo soy. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Soy una persona singular. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque los padres me aborrezcan, hago misericordia de sus hijos, de los hijos que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. O sea, Jehová definió su nombre, con el que tenemos que invocarlo para siempre. Y no tenemos que dejarlo de lado. No es vano. Es el nombre con el que Dios nos dijo que lo invoquemos siempre. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo, para separarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. No es para otro Dios, es para Jehová. Y el que guarda el día sábado para otro Dios, no guarda el sábado, sino lo guarda para Jehová. No está guardando los mandamientos de Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. Él hizo una persona singular. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, él bendijo. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó. ¿Para qué? Para sus hijos. Entonces, como él lo apartó para estar con nosotros, nos dice, acuérdate, para santificarlo, para apartarlo, para estar conmigo. Porque el sábado es para estar con Jehová. Jehová lo apartó, lo santificó para el hombre, como dice Jesús. El día de reposo fue hecho ¿para quién? Por causa del hombre, para estar con el hombre. Y en Deuteronomio 32, 3 al 6, el cántico de Moisés, el que Jehová le enseñó a Moisés, leemos lo siguiente. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. Ahora, cuando Jesús nos dice, construyan su casa sobre la roca, ¿qué nos están diciendo? Sobre Jehová, no sobre el Dios de la gran Babilonia. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? ¿Quién es Jehová? Nuestro Creador. Por eso es nuestro Padre.
En la doctrina de la Trinidad, el Dios Padre es el Padre del Dios Hijo, por eso se lo llama Padre. Pero en la Biblia, Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Y en la doctrina de la Trinidad, el Dios Hijo es el que nos creó, entonces Él sería nuestro Padre. Pero no hay tal Dios Hijo. Hay un solo Jehová. Y Él es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Él te hizo y te estableció, como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jehová es nuestro Padre y no hay otro Dios. Ahora, estas palabras se entienden racionalmente de un solo modo. Jehová, el Dios de Israel, la roca, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, que nos formó con sus manos, nos habla en primera persona singular, para indicarnos que Él es uno, una persona singular, una sola persona. Por eso, para que exista un Dios que sea una unidad de tres personas y la doctrina de la Trinidad sea verdadera, queda una sola posibilidad, que con Jehová, con nuestro Padre, debe haber otras personas que sean Dios y que sean fuertes como Él, personas a las que Él conozca, ¿no? Porque Jehová es una persona singular. Entonces, para que la Trinidad sea verdadera, tiene que haber otras dos personas que sean Dios aparte de Jehová. Pero ¿qué es lo que pasa? Jehová, Yahvé, nos indica que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán y que con Él no hay dioses. Nos dice que no hay otras personas que sean Dios o que sean fuertes como Él, que Él no conoce a ninguna. Y lo dice claramente. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y ese uno qué significa? Que es una sola persona, no que es una unidad de tres personas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 32, del 11 al 12, Jehová dice lo siguiente: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él, con una persona singular, no hubo Dios extraño. Entonces, ¿qué dice Jehová? Claramente que con él, cuando él llevó a Israel de Egipto a Canaán, no hubo otro Dios. Solo él, una sola persona, guió a Israel. Y el versículo 39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No hay otras personas que sean Dios con Jehová. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en Isaías 44, del 6 al 8 leemos: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Yo voy a redimir a mi pueblo. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Yo soy una persona singular y no hay otro. ¿Quién va a redimir a Israel? Yo lo voy a redimir. Y termina diciendo: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, el Dios Padre de la Trinidad conoce al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. El Dios Hijo conoce al Dios Padre, que lo engendró, y conoce al Dios Espíritu Santo. Y el Dios Espíritu Santo conoce a los otros dos. ¿Pero qué dice Jehová? No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Pero esto es lo que Dios dice, y esto es verdad. Y esto es lo que tienen que ocultar los sabios de Roma. Ahora, Isaías 45, 21, 25 leemos: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Una persona singular. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. O sea, ¿quién nos iba a redimir? ¿Quién nos iba a salvar? Jehová. Él estaba anunciando lo que iba a hacer. Y esto es lo que Satanás quiere ocultar. Ningún otro fuera de mí. No hay otro. Mirad a mí y sed salvos todos los moradores, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo ese juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él, una persona singular, se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, este es el testimonio coincidente de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, por no eso lo dice el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento las palabras que los sabios de Roma no cambiaron siguen diciendo lo mismo.
que hay un solo Dios verdadero, que es Jehová, nuestro Dios y Padre, y que Él es uno. A ver, Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Shema Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el resumen de la primera tabla de las dos tablas de la ley. Y acercándose, y vamos lo que Jesús dijo, y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, o sea, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Pero en nuestras Biblias, como esta es el Nuevo Testamento de la Biblia católica, se eliminó el nombre de Dios. Pero sabemos, porque Jesús está citando Deuteronomio 6:4. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, ¿qué entendía este escriba? Que es una persona singular, él. Y Jesús da el mismo testimonio. Y el amarle a quien, a Jehová, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios para entrar al reino de Dios. Tiene que saber cuál es su Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y en Juan 17:3 vemos que cuando Jesús le ora a su Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando con una persona. Y esa persona, el Padre Jesús, es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando recitó que dijo Jesús a María, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, al Dios de Israel. Y esto es claro, para Jesús, el único Dios verdadero era Jehová, su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios, porque está hablando Jesucristo hombre. Jesús no conocía a otra persona que fuera Dios verdadero, y ese era el testimonio de los apóstoles. Y eso es claro en el Nuevo Testamento. Aparte de los versículos que a mí los sabios de Roma, el Nuevo Testamento es claro. Como leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿cuál era el Dios de Pedro? El Dios y Padre Jesús. Romanos 15, 5-6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién es el que justifica? Como dice Pablo en Romanos 8. Dios es el que justifica. ¿Y qué hace Jesús? Intercede ante Él por nosotros, pero hay uno solo que justifica, que es Dios. Y es Jehová, nuestro Dios y Padre. Y en Gálatas 3:20 leemos, y el mediador no es de uno solo, el mediador de todos nosotros, pero Dios es uno. Y en Santiago 2:19 leemos, tú crees que Dios es uno, también haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe Satanás que Dios es uno? Por supuesto que lo sabe. ¿Los demonios lo saben? Sí. ¿Creen? Sí, tiemblan, pero tienen fe, no, porque la fe es otra cosa. Y en 1 Timoteo 6:13-16, Pablo dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y Pablo es claro, Dios, Jehová, es el único que tiene inmortalidad, es la única persona que es Dios, el bienaventurado y solo soberano.
el Rey de Reyes, Señor de Señores, es una sola persona, que es Jehová, que es la única persona que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en Deuteronomio 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor señores. Por eso Pablo está hablando cuando habla del Rey de Reyes, ¿de quién? De Jehová. Como podemos ver, para Pablo, Jehová, nuestro Dios y Padre, el Rey de Reyes y Señor señores, es la única persona que es Dios y tiene inmortalidad. En estas palabras es evidente que Pablo no creía que hubiera otro ni otros que fueran inmortales como Jehová, ni que tuvieran su naturaleza. Y este testimonio es el testimonio coincidente de los dos testigos, por lo tanto es verdadero, porque esto es lo que dice el Antiguo Testamento y dice el Nuevo. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, si hay un testimonio que se aparta de esto, no es verdadero. Y los vamos a analizar, ¿no?, después, pero ahora estamos buscando cuál es la verdad. Y este es el testimonio verdadero. Y es la verdad. Ahora, ¿qué anunció también Jehová? Jehová anunció que cuando llegara el tiempo de juzgar a su pueblo, en medio de su pueblo habría sido introducida una falsa roca, puesta en su lugar, en lugar de la verdadera roca, y estaría formada por personas que serían dioses. Habría una roca que no sería una persona, sino serían personas que serían dioses. Esta es una de las profecías que se cumplen con la introducción de la Trinidad de la Iglesia Adventista. Como Jehová lo indicó por medio de Ezequiel, estaríamos adorando al Dios de Babilonia, al Sol. Y esto lo leemos en Deuteronomio 32, 31 al 39, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Esto pasaría cuando Jehová, llegara el tiempo en que Jehová tendría que juzgar al remanente de su pueblo, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿No? Que tendrían dioses. La roca, en minúsculas, habría una falsa roca, llamaría la roca, porque estarían confundiendo con Jehová, en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, como lo mismo que dijo Elías, si Baal es Dios, bueno, que los ayude y los defienda. Y Jehová dice, ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo, ¿no?, para abrirnos los ojos. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y antes de esto, hablando de estas personas, dijo que una de estas personas sería la vid de Babilonia, el Jesús de Babilonia. Pero eso lo vamos a ver después. Y como dice Ezequiel 8:16, porque Ezequiel 8 Dios muestra lo que estaría pasando en el tiempo del fin, cuando llegara el tiempo de juzgar a su pueblo. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, pero fuera del templo, ¿no?, entre la entrada y el altar, hubo 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y ahí llega el tiempo de juzgar al pueblo, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, porque esto no sucede en Babilonia, sucede en Jerusalén, en medio de su pueblo. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando abrían los ojos, como Dios les mostró en Joel, los sellos del pueblo adventista son los que verían las abominaciones y gemirían y clamarían a Dios, ¿no?, clamándole por sus hermanos, como dice el capítulo de Joel. Entre la entrada y el altar, en el mismo lugar, estarían clamando a Dios y pidiéndole que perdone a su pueblo. Y estas declaraciones sobre sí mismo de Jehová, que son muy claras, el Dios de Israel, son muy claras y nos muestran que Jehová, nuestro Dios y Padre, no es una trinidad, es una sola persona, es un solo Dios, el gran yo soy. Entonces está descartado que Jehová sea una trinidad. Y por otro lado, Jehová, nuestro Dios y Padre, no es parte tampoco de una trinidad, porque no hay otras personas que sean Dios ni sean fuertes como Él. Él no conoce a ninguna. Entonces Jehová no es una trinidad ni es parte de una trinidad.
Y eso es claro en la palabra de Dios. Y este hecho nos muestra, sin lugar a duda alguna, que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina. Y el Dios de la Trinidad es un ídolo, porque no es Jehová. Y el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad también son ídolos. Y no hay forma de escapar a esta conclusión. Son los ídolos de Babilonia. Es la falsa roca que son dioses. Y contrariamente a la misión de los lobos vestidos de ovejas, porque su misión es que adoremos al Dios de la Gran Babilonia, nuestra misión es llamar a todo el mundo a adorar a Jehová, porque el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Elías, como dice en Juan, el conflicto de los siglos. El primer ángel exhorta a los hombres que teman al Señor y le den honra y que le honren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Salmo 96:5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Ahora, ¿a quién estábamos adorando nosotros? Y lamentablemente esa es la única conclusión. Estamos adorando a ídolos. No estamos adorando a Jehová. No estamos uniendo con las mujeres que adoran junto a Roma al dragón. Y si adoramos al mismo Dios, a los mismos ídolos, estamos adorando al dragón. Porque la palabra de Dios anunció lo que pasaría y simplemente se está cumpliendo. Entonces es el tiempo de hacer la obra de Elías y llamar al pueblo de Dios a adorar al Dios verdadero. Esa es la misión que tenemos. Y esta es la primera parte que nos muestra claramente que la Trinidad es un ídolo. La palabra de Dios es clara, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y eso implica que a nuestros teólogos no les amaneció. A los lobos vestidos de ovejas, que están en medio nuestro, saben lo que hacen. Su misión es clara, que sigamos el camino a la bestia y el falso profeta. Pero el ángel de la Odisea está dormido y tiene que despertarse. Y tiene que clamar y buscar al Dios verdadero. Porque el Dios de la Trinidad, el único fruto que puede dar es el fruto que dio en medio de Roma. ¿No? Y vamos a ver que está dando el mismo fruto a la iglesia adventista, pero lo vamos a ver después. Pero lo próximo que vamos a ver, siguiendo el estudio del culto racional que a Dios le agrada, es quién es el santo del verdadero Jesús, porque la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Y esta es la introducción. Tanto el verdadero Mesías de la promesa como el verdadero Espíritu Santo de la promesa, los verdaderos, fueron anunciados en las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Por eso, como Jesús se lo mostró a los apóstoles, el verdadero Mesías de la promesa del Padre, en la promesa de Jehová, es el que cumple con todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Cuando se encontró en el camino de Emaús con sus discípulos, como leemos en Lucas 24, 25 y 27, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero Jesús? Es el que cumple con todo lo que los profetas han dicho. El falso no. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y eso lo vamos a hacer, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque si queremos conocer al verdadero Jesús, queremos saber cuál es la puerta estrecha, tenemos que buscarla. ¿Y cómo? Haciendo lo que Jesús hizo. Porque la puerta ancha ya sabemos cuál es. Es la puerta por la que entra la bestia y el falso profeta. Es la puerta por la que entraron los apóstatas y llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque ese es el camino espacioso que lleva a la perdición. Y en Lucas 24, 44 al 49 leemos: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, pero ellos no pudieron oír, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Eso tenemos que saber, ¿no? Porque ahí está el verdadero Jesús. Y si encontramos todo lo que ocultan los sabios de Roma y los que creen los errores, vamos a conocer la verdad. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué eso de comenzar desde Jerusalén?
Es lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer este tiempo. Porque tenemos que comenzar desde Jerusalén. Porque en Jerusalén está el pueblo que va a ser probado y sellado primero. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está el Espíritu Santo de la promesa. Porque está anunciado, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Porque Jesús está predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuál es el Espíritu que viene a morar a nosotros? Eso tenemos que entender. ¿Para qué? Para que venga a morar a nosotros, para que sea un templo del Espíritu Santo de la promesa. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, 3 al 5 leemos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, esa es la verdad echada por tierra. Ese es el conocimiento que tenemos que tener. Porque, como Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Y si queremos cumplir la misión del pueblo adventista, tenemos que primero recuperar el conocimiento de la verdad, conocer al verdadero Dios, al verdadero Jesús, al verdadero Espíritu Santo de la promesa y el verdadero evangelio del reino de Dios, para predicar la verdad, para tener el evangelio eterno y predicarlo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Por Jesús les habló de la promesa del Padre, les habló del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y eso pasó en Pentecostés, cuando llegó a ellos el reino de Dios. Y lo que tiene que pasar es que llegue a nosotros el reino de Dios, para que Jesús nos pueda hacer parte del templo de Dios y columnas en el templo de Dios. Y esto es lo que vamos a seguir estudiando en el próximo estudio. Vamos a seguir viendo justamente cuál es el Jesús verdadero, cuál es el Espíritu Santo de la promesa y cuál es el verdadero evangelio del reino de Dios. Bueno, gracias por participar con nosotros y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y como dice Elena, Dios necesita tener un pueblo que sostenga la Biblia y la Biblia sola, como base de todas sus doctrinas, para que Él pueda bendecirlo, porque esa va a ser nuestra única salvaguardia en este tiempo. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.